La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hoy más que nunca, ¿quién no necesita una palabra de esperanza y verdad? Mi querido amigo y hermano, Dios tiene esa palabra para usted. Aunque esta palabra es específica para los pastores, no dudo que es también para usted que anhela hacerlo. Y la Biblia dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. La palabra obispado nos da referencia a un obispo, a un supervisor, a un anciano y pastor, porque exactamente esta palabra hace referencia al mismo oficio. Y Pablo felicita a quienes aspiran serlo, yo también. Todo lo que voy a decir para muchos que ya están en el ejercicio pastoral, solo es para hacerles recordar, y otros para afirmar su deseo. Para engrandecer nuestra enseñanza, también tomaremos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al versículo 4, y lo vamos a ir desglosando versículo por versículo. Pedro en el versículo 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro habla como pastor a los pastores, como dicen, de pastor a pastor o de corazón a corazón. Mi querido amigo, en aquel entonces Pedro pastoreaba en Babilonia. Pedro había convivido con Jesús y tenía la esperanza de la gloria subsecuente para cuando Cristo regrese. Pero no antes. Pedro habla de los sufrimientos de Cristo refiriéndose a la cruz. Nosotros sabemos que Pedro estuvo presente cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. Luego en los subsiguientes versos del versículo 2 al versículo 4, Pedro como pastor hace estas recomendaciones para que los pastores cuiden de la grey de Dios, de la iglesia del Señor, que ha sido puesto bajo su responsabilidad. Y él hace específico los asuntos diciendo, en el versículo 2, como si Pedro diría, pastores, cuiden la grey de Dios voluntariamente y no por obligación o fuerza. Háganlo con entusiasmo o ánimo pronto y no por ganar dinero deshonesto. Mi querido consiervo y amigo, el motivo no debe ser el dinero para servirle al Señor o ser un ministro de la obra de Dios. No debemos dejar que el dinero u otra cosa nos influya para hacer la voluntad de Dios. En el versículo 3, Pedro, como dijera nuevamente, pastores, no sirvan en la iglesia como teniendo señorío, como jefes, como con crueldad, sin estimar a la grey, sino más bien sean ejemplos de bondad y amor para ellos. El versículo 4, lo que Pedro hace aquí es exaltar a nuestro pastor, Cristo, el príncipe de los pastores, y a la vez nos anima a no perder la esperanza de recibir la recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? La Biblia específicamente dice, la corona incorruptible, la corona que nunca perderá su valor. Mi querido amigo, consiervo y hermano, sigamos adelante. Acerquémonos al Señor para pedir su gracia y su ayuda para cumplir el deber en cuanto a la grey y a nuestra vida que Dios nos ha dado. Pero no solamente Pedro tiene consejos pastorales. El apóstol Pablo dijo una oportunidad en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, dice, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué tal corazón de este hombre? El corazón de Pablo era como el de una madre para sus hijos. Y es Pablo
en Hechos capítulo 20, del verso 28 al 30, quien nos exhorta a los pastores a cuidar nuestra vida espiritual y nuestro ministerio. Esto es importante. Nuestra vida espiritual de manera personal y nuestro ministerio que Dios nos ha encomendado para servirle en la grey o en su grey del Señor. Luego Pablo nos exhorta a cuidar a toda la gente que Dios nos ha dado, que es la iglesia realmente del Señor. A eso nos exhorta. Y esa exhortación tiene que ver con la doctrina. En realidad, Pablo era muy preocupado en la doctrina sana de nuestro Señor. Y Pablo es muy enfático con esto y dice: estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Eso está escrito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Pablo también le dice a Timoteo: te dejé en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. También menciona una serie de transgresiones y termina diciendo: para cuanto se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Qué importante estas palabras. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, reconocido por Dios, por los hombres, y hasta ahora nosotros lo reconocemos. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 10 y 4:3, dice algo importante. Voy a leer una partecita. Dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán. O sea, la gente no sufrirá o no soportará la sana doctrina. No les gustará la palabra de Dios sanamente. No les gustará, hermano, lo de siempre, lo establecido por Dios en la Santa Biblia. Les parecerá que es anticuado, que ya no es para este tiempo. Pues esa palabra, a los que servimos al Señor, es tan poderosa, tan presente, hermanos míos, tan de moda en la actualidad, como lo fue también en sus inicios. A Tito, Pablo le dice: pero tú, le dice Tito, habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Amados consiervos y pastores, qué importante es recordar esto bíblico, que no se puede transgredir hoy más que nunca, cuando muchas palabras en la Biblia son trastocadas, son tocadas quitando a veces su valor, su énfasis espiritual. Qué importante es para nosotros llevar en memoria. Y continuando, hermanos, con el cuidado de la grey del Señor, Pablo nos hace ver que Dios, el Espíritu Santo, que nos ha dado el trabajo de cuidar, hermanos míos, la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre. Los versos 29 y 30 de Hechos 20 nos dan a conocer la peligrosidad que vivimos ahora más que nunca en este tiempo, entre lobos y gente perversa. Eso lo dice la Biblia, es el lenguaje bíblico. Por último, para afirmar nuestra labor pastoral, después de estos dos grandes consejos, de estos dos grandes hombres de Dios, Pedro y Pablo, siervos del Señor, Juan el apóstol, quien también ejercía el ministerio de pastor en la iglesia de Éfeso y supervisor de las iglesias del Asia Menor, y a quien también se le conoce como el apóstol del amor. En primera de Juan capítulo 2 versos 19 al 21 nos da 3 consejos de alerta importantes, y él dice en el versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mi querido amigo, no todo lo que brilla es oro. Hay enemigos de la obra de Dios. No todos son colaboradores edificativos en el interno de la iglesia. Tengamos cuidado, ministros sobre todo. Hoy, cuando todos quieren unir a todos, sin diferencia de creencias y de acciones, cuando la Biblia tiene muy claro y marca muy claro los parámetros espirituales entre la luz y las tinieblas. Y Juan está dándonos una lucecita para poder hacerla brillar en este tiempo. El versículo 20, Juan dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mi amigo, Dios nos ha dado la unción, dones espirituales, para conocer la verdad y discernir lo falso de lo verdadero. Esto puede ocurrir por el don de la gracia divina en cuanto al discernimiento, o también el don de la gracia divina en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. O sea, el conocer, el estudiar. La Biblia es una gracia divina para poder entender y discernir entre la verdad y la falsedad. Juan en el verso 21 dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amados y queridos pastores, ustedes conocen la verdad, no son ignorantes a ellas. Ustedes saben que ninguna mentira viene de la verdad. Nosotros formamos la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Estas dos palabritas dicen mucho. La columna sostiene y el baluarte defiende. Así es que piénselo bien. Como columna del Señor tenemos que sostener la carga que la iglesia realmente requiere para seguir adelante. Y como baluarte tenemos que defender no solamente con el testimonio, sino muchas veces confrontando la verdad y la palabra que necesitan aquellos que confían en nosotros. Bueno, Juan continúa y en su segunda carta, Juan en los versos 9 al 11 nos dice algo muy importante que debemos tenerlo siempre presente. Ahora, y es ahora más que nunca, cuando dice: cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es la palabra de Dios, es tan presente como cuando la escribieron. Pero qué interesante. Vamos a volver a este pasaje y a la palabra bienvenido. Qué interesante la palabra bienvenido. Pero bienvenido también incluye, hermanos míos, no solamente hacerlo entrar en casa, sino ayudar financieramente o ayuda financiera. Por ello, quien ayuda económicamente a los falsos ministros, a los superapóstoles y superprofetas o superpastores, tenga cuidado. Cuando hay una ayuda para los falsos, está participando de la doctrina errónea y esto es muy serio. Amados consiervos, nuestro oficio, vocación, tiene dignidad. Así que Dios nos ha puesto, hermanos, como columnas y baluartes, y nos ha encomendado que cuidemos la grey del Señor. Y tenemos que cuidarla con la arma espiritual, la espada de dos filos. Por eso les digo, amados consiervos, nuestro oficio, vocación, es lo más digno que pudiera haber en esta existencia. Recuerden que nosotros representamos a Dios.
Por lo tanto, debemos honrar y llevar en alto su nombre y la persona de nuestro Dios. Hay que amar lo que Dios nos ha confiado: su ministerio, su grey o iglesia, sus hijos, su novia. Esto merece hacer lo que Pablo hizo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, lleno de amor y del Espíritu Santo. Como dice Pablo, ser como una nodriza, como una madre, considerar la importancia de los miembros del cuerpo de Cristo y compartir nuestra propia vida con ellos. Trabajar duro como verdaderos esclavos de Dios. Y si es posible, no ser gravosos a la iglesia. Tenemos que comportarnos de la mejor manera que pudiésemos. Aquí en la Biblia resalta lo irreprensible, que es lo mismo que piadoso, santo, justo y honesto. Como un padre que trata a sus propios hijos dándole lo mejor, exhortándolos, consolándolos. Mi amigo y hermano y consiervo, el fin de nuestro trabajo es que los creyentes o la iglesia del Señor ande como es digno de ser hijo de Dios, en santidad, y así entrar a su reino y a su gloriosa presencia. Amigos, hermanos, nunca olvidemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi amigo, ha sido un privilegio compartir esta palabra con usted. Mi querido amigo y hermano y consiervo, Dios le bendiga. Su amigo, el pastor Jorge Saavedra. Amén.